Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono podcast. Esto de tener déficit atencional te hace tener estas mecánicas de decir en voz alta lo que estás haciendo. Hola, ¿cómo están todos? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su host presentador, como quieran llamarme. Recuerden que estamos en una serie hablando de neuromarketing con profesionales y expertos y especialistas de de Hispanoamérica. Ya no de Latinoamérica porque estamos incluyendo gente de España. Así que y en este contexto, en este reavivar y reconectar con las redes que tengo del mundo del neuromarketing, invité a este caballero que está acá, Fernando Sánchez, desde México, que nos va a contar su experiencia y él está, bueno, él nos va a contar un poco está liderando la Asociación de Neuromarketing Mexicana, me corregí si estoy mal. Correcto, Miguel. Así que hoy día vamos a hablar de la experiencia de México, lo que significa el neuromarketing, cómo hacer neuromarketing ético, lo que significa hacer un neuromarketing de forma correcta. Así que para eso está Fernando Sánchez desde México. ¿Qué parte? ¿Ciudad de México? De Ciudad de México, Miguel. Ciudad de México. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bien, oye, gracias por lo de caballero. Ese siempre es bueno. Podría ser hecho jovencito y mira, yo hubiera estado muy feliz, ¿no? Oye, sí, pues soy presidente de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor. Esta es una asociación que creamos en el año 2017, precisamente con el objeto de tratar de regular la parte del neuromarketing aquí en México y que nunca pensábamos tener el crecimiento tan grande que tenemos en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces se fue expandiendo y pues nada más se le quedó el nombre de Asociación Mexicana, pero realmente es una asociación que abarca toda la parte de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, muy contentos, no mucho tiempo, pero sí sabíamos que era importante ir regulando la parte del neuromarketing y sobre todo en varios aspectos, porque sabemos que hay un crecimiento no regulado del neuromarketing, ¿no? Sí. Ahora, vamos a las bases de cómo llegaste a esto, porque desde ahí quiero partir analizando un poco tu perfil de LinkedIn, de cómo partiste, qué estudiaste y de cómo llegaste al tema del neuromarketing. Y partimos con licenciatura en Administración de la Universidad del Valle de México. Sí, mira, soy licenciado en administración de empresas, nada que ver con la parte, eran puros negocios, ¿no? Y que me di cuenta que pues no era tal cual como que lo mío me gustaba, pero no me apasionaba. Tuve una formación posteriormente ya en las áreas de mercadotecnia para posgrado y hasta que un día estudiando en el extranjero, pues tuve ahí unos profesores que me acercaron un poquito a la parte de las neurociencias aplicadas cuando todavía no era neuromarketing y me fui involucrando y ya hasta que de repente un día regreso aquí a México y trato de empezar a ejercerlo y ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Porque dista mucho la parte teórica de la parte práctica. Total, total. O sea, y esto es un punto, bueno, lo conversamos en la previa y en todas las conversaciones que tuvimos antes de esto. La diferencia entre de tener una certificación internacional de las múltiples certificaciones que hay en Europa, voy a hacer la salvedad sobre certificaciones en Europa, porque personalmente, y ahí solo hablo como Miguel Ángel Ruiz, como este podcast, no soy tan fan de recomendar universidades latinoamericanas en certificaciones de neuromarketing. En mi mira, no soy tan fan de recomendar porque no conozco actualmente universidades que tengan una alta capacidad y un buen equipo docente y buena herramienta. Fuera del diplomado en el cual participé, la Universidad Católica Boliviana, porque fui parte, ¿sí? Porque Claro. soy parte de eso, entonces ahí sí tuvimos un diplomado bastante serio, pero en cuanto a las maestrías y certificaciones que considero en Latinoamérica, que no sean presenciales, hablemos de las online, son bastante pocas, pero cuando uno va, yo por ejemplo siempre recomiendo a la gente que me pregunta la Complutense Madrid, la Ujú. Autónoma de Barcelona, que tiene muy buenos diplomados en neuromarketing y neurociencia aplicada en general, la de Granada, que también tiene una muy buena, pero cuando uno habla de Ujú. esto, cuando uno lo quiere traducir a algo práctico, es bastante complejo por el uso de herramientas
y lo que esto conlleva, o sea, no tener experiencias en utilizar laboratorio para después analizar data, salirse de lo académico teórico y entrar a lo práctico de hacer un estudio, es un mundo totalmente distinto. Y estas Claro. certificaciones online no te permiten esto, el tener la experiencia en el análisis, en la toma de muestras, en el análisis de datos y en la entrega de resultados, que es lo más importante del neuromarketing, que es lo que hace que se diferencie del marketing, del neuromarketing, del marketing tradicional, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre he dicho que el neuromarketing es muy diferente a cualquier otro tipo de disciplina, ¿no? Nos enfrentamos a cuestiones bien adversas en la parte de neuromarketing. Por un lado, hay gente que sí es experta en neuromarketing, pero es un mercado muy egoísta para algunas personas, porque de repente no te dicen cómo hacerlo. ¿No? Y eso es por la cuestión de negocio, sí, claro, o sea, por cuestión de negocio. Los programas académicos que hay, nosotros sabemos que cualquier disciplina para un crecimiento necesita de las áreas académicas. Ahí es donde se crean los expertos. Y yo concuerdo contigo, o sea, hay muchos programas académicos que partiendo de algunas universidades, obviamente las universidades españolas el día de hoy, pues yo me creé en una de ellas, ¿no? Que es en programas españoles y dentro de los programas españoles, pues te vas dando cuenta que realmente son muy diferentes. Pero aún así creo que llega a hacer falta una parte práctica. Yo Claro. estudié en la Universidad Europea de Madrid y cuando me meto a esta parte del neuromarketing o las neurociencias aplicadas en ese entonces, antes de que se llamara neuromarketing, trato de meterme a las herramientas biométricas y me doy cuenta que había invertido mucho dinero en herramientas biométricas, pero que no sabía usarlas, que distaba mucho de la parte teórica, de la parte práctica. Y yo siempre le he dicho, por ejemplo, a mis estudiantes en algunas universidades, les he dicho, el neuromarketing, y así lo defino, ¿eh? El neuromarketing es una disciplina de la investigación de mercados que nos sirve para conocer el aspecto no consciente del consumidor. ¿Partiendo de qué? Dos temas que son importantes. El primero, los procesos científicos y el segundo, las herramientas biométricas. Yo soy muy creyente de que si no utilizas herramientas biométricas y procesos científicos, es cualquier cosa menos neuromarketing. Total, que es, ¿Sí? insisto, es lo que diferencia el marketing del neuromarketing como base. O sea, Claro. de hecho, en ese contexto, y esto siempre suena un poco polémico y genera bastante polémica un montón de veces, por esto mismo, yo no creo tan posible una consultoría en neuromarketing, porque puede ser una consultoría marketing basado en datos científicos, podría ser, pero el neuromarketing necesita de las herramientas neurocientíficas para poder dar Claro. resultados. Si no, no es neuromarketing. Entonces, hacer una consultoría en neuromarketing basada en lo que leí en un libro del gurú de turno no es hacer neuromarketing. Para eso necesito hacer una Ujú. investigación. Sin investigación con herramientas neurobiométricas, sin una metodología científica, no estoy haciendo neuromarketing. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, y fíjate, y aún así, incluso te voy a decir una cosa, o sea, por ejemplo, hay muchos programas académicos, que es lo que tú y yo platicábamos en el pre, o sea, hay muchos programas académicos de universidades que son muy buenas. A mí me ha tocado también desarrollar varios programas para varias universidades, no solamente mexicanas o latinoamericanas, sino también españolas, donde he desarrollado programas académicos de maestrías en neuromarketing y a veces hay un error en la parte de las instituciones educativas. Incrementan los costos de los programas académicos para que sea nada más teoría. Y de repente cambian profesores y piensan que un psicólogo o una persona que no tiene conocimiento en herramientas biométricas puede dar una asignatura de este programa de materias y dices, híjole, entonces en lugar de ayudarle al estudiante, a veces también le llega a perjudicar, porque cree que cuando sale él ya sabe hacer neuromarketing por haber leído dos, tres libros y haber pasado sus exámenes, y no es así. Entonces, dista mucho del neuromarketing en la parte teórica y la parte conceptual a lo que muchos conocemos en herramientas biométricas. Y todas las personas que nos hemos dedicado a las herramientas biométricas, a ti te consta que
ha sido difícil poder manejar cada una de las herramientas biométricas que existen dentro del neuromarketing, ¿no? Y que a veces nos sentimos como más identificados o adoptamos como expertos más una herramienta que otra, a lo mejor por el conocimiento, por el gusto personal, pero el objeto es que sí o sí el neuromarketing necesita de procesos científicos y herramientas biométricas. No le busquemos más. Hay tanto charlatán en el mercado, ¿sí? Que hablan de que un botón de compra y que la verdad es que no es por allí. Eso está De muy hecho, padre como neuromarketing de divulgación. un paréntesis, no existe el botón de compra, eso está hiper recontra Claro, refutado. Sí, o sea, si alguien todavía me dice buscando el botón de compra, no, amigo, voy a me van a. Bueno, esa es la idea de esta serie. Hablar del botón de compra es tan erróneo como hablar de la teoría de los tres cerebros. ¿Sí? claro. Para los que no entiendan esto, la teoría Paul MacLean de los tres cerebros, esto del cerebro reptil, del susurro al reptil, eh, no es que tengamos un reptil, un mamífero y espérame, ¿cómo era? Y un Homo sapiens en nuestro cerebro. Es una teoría recontra refutada que suena muy fácil de explicar, pero que no es realmente científica. De hecho, es tanto así que fue hecha en 1955. Han pasado más de 70 años, la teoría ya está recontra hiper refutada y hay gente que la sigue repitiendo porque ciertos gurús, porque no solo uno, hablan de esto y lo repiten y es como amigo, no hay botón ni cerebro, no hay un cerebro reptil, no hay tres cerebros, no hay un... eh, son conceptos que ya deberíamos ir dejando de lado, ¿no? Dejando de lado. De hecho, aquellas personas que nos dedicamos a tratar de entender el cerebro, no siendo neurocientíficos, eso está claro. De hecho, al igual que tú, yo soy enfocado en los negocios, salté a esto desde la estadística y desde ahí me metí en esto. Ni siquiera los grandes neurocientíficos pueden llegar a explicar a profundidad cómo funciona el cerebro. Lo hemos tratado Claro. de dividir en cíngulos, ¿sí? Que el cíngulo caudado quedó corto. Hemos tratado de asociarlo a áreas. Entonces decíamos que esta área sirve para esto, pero nos damos cuenta que el hipocampo no solo sirve para la memoria, sino sirve para 45 procedimientos más. Entonces, hablar del sistema límbico como un sistema emocional es quedarse corto, porque el sistema límbico participan en una chorrera de procesos que no tienen que ver con las emociones asociadas. Claro. Entonces, hablamos de área, no funcionó. Hablamos de cíngulo, no funcionó. Hablamos de estría, no funcionó. Entonces, no entendemos nuestro cerebro y entendemos más del universo y del océano que de nuestro cerebro. Y aún así hay gente con la patudez de decir que entiende el cerebro a profundidad cuando ni siquiera un gran neurocientífico se siente con la capacidad de decir Claro. que entiende el cerebro a profundidad. Nosotros podemos entender las conductas del cerebro, pero entender el cerebro como tal, estamos arriba del iceberg, ni siquiera hemos profundizado. Oye, fíjate, Miguel, que eso es bien importante. Yo platicaba con algunos estudiantes de repente también en algunos programas académicos en los que participo, ya sea una maestría o una licenciatura en neuromarketing. Hay muchos jóvenes que se van con la parte teórica y que se sigue hablando de estos procesos como el de Paul MacLean casi en los años 60, ¿no? Y que, como dices tú, vienen siendo hasta cierto punto obsoletos. El neuromarketing no tampoco significa que tengas que ser un neurocientífico para poderlo hacer, Total. pero sí tienes que tener un poquito de conocimiento de este uso de herramientas, que cualquiera lo puede hacer que tenga conocimiento en la parte de negocios, de diseño, de publicidad, de periodismo, de comunicación. Lo pueden hacer siempre y cuando tengamos un buen resultado y tengamos un buen parteaguas en la parte teórica, ¿no? Yo le recomendaría a algunas personas que a lo mejor están viendo este podcast o que están viendo, hay muchos autores nuevos, hasta cierto punto, entre comillas, ¿no? Que tienen muy buenas propuestas, que no tienen libros ni dan conferencias, pero que están detrás de toda una investigación. Ahí está un Dylan Haynes, ¿no? Que John Dylan Haynes habla de que pone en duda realmente que exista el libre albedrío del ser humano. Y está muy interesante sus investigaciones, porque él dice que una persona, desde que se acerca a un producto o un servicio en un punto de venta, desde los menos de los 7 segundos ya tomó una decisión de compra.
pero lo toma desde el aspecto no consciente. El problema es que pase del aspecto no consciente al aspecto consciente y que concuerda mucho con algunos principios, como el premio Nobel Daniel Kahneman, ¿no? Y también por ahí hay otra persona que yo admiro mucho, que es un gran ser humano. Él sí va mucho a la parte es neurocientífico, se dedica un poquito más a todos los procesos emocionales, que se llama Hugo Lobgen. Hugo Lobgen, también de Países Bajos, él nos habla de que todas las emociones son resultados de oxitocina, y algunos otros neurotransmisores que combinándose nos dan ciertas emociones. Es decir, estoy totalmente de acuerdo de que somos seres humanos energéticos y que creamos nuestra propia energía a base de muchas cosas, ¿no? Entonces, la toma de decisiones de un consumidor, pues no es tan sencilla. O sea, también eso no significa que la investigación tradicional de mercados haya dejado de existir. Eso es importante, pero para conocer el aspecto consciente, necesitamos empezar a trabajar más en conocer al consumidor desde el aspecto no consciente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estaba viendo esto, no, Copenhague está en Dinamarca, que tiene una certificación, hablando de Países Bajos, ¿no? Que tiene una certificación de Copenhague Business School en neuromarketing en Consumer Neuroscience. Ujú, es correcto. Y de hecho, veo una certificación de algo que no puedo pronunciar, de una certificación en neuroeconomía, de una universidad impronunciable en no sé qué es. Esto es. Ni siquiera puedo leer de dónde es, Dios mío. ¿Esto es ruso? Sí, Rusia. Una certificación en neuroeconomía, Rusia. No sé de dónde. No puedo, amigo. Leo el LinkedIn y no puedo leer. No Es, leo ruso, así que no. para los que hablamos español, sí, es una universidad rusa que tiene que ver con la parte de neuroeconomía. Entonces, tienen varias áreas de estudios. Y sí, 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 sí. O sea, déjame decirte que también la gente, por ejemplo, de Rusia es gente que tiene conocimiento mucho en la parte de neurociencias, que obviamente nosotros estando en la parte del occidente, pues es bien difícil tratar de entender. Tienen procesos bien diferentes, pero es muy efectivo también su toma de decisiones, ¿no? Y cómo analizan ellos el neuromarketing. Claro, tienen uso de herramientas biométricas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica empezamos a utilizar más la termografía y ellos siguen utilizando como base la electroencefalografía, ¿no? Y sabemos aquí que la electroencefalografía es una buena herramienta, pero necesitamos combinarla con otras herramientas de alto impacto, ¿no? Como el seguimiento ocular, como la respuesta galvánica. Pero ojo o sea, yo hago estudios desde 2015, 14-15. Más de 10 años haciendo estudios y solo conozco dos investigaciones con electroencefalograma en Latinoamérica en estos 10 años, pagadas por una empresa privada. Dos, al ojo. Claro, Porque evidentemente son lentos y caros y las empresas normalmente, por lo menos en Chile, sé que la mayoría de Latinoamérica es así, funcionan para ayer. O sea, las cosas, el lanzamiento en 2 semanas, hace el estudio y es como de, con el electroencefalograma nunca vamos a lograr una. Es imposible hacer un estudio en 2 semanas. No hay equipo de research que te permita hacer, que tenga la espalda para poder hacer una investigación en 2 semanas. Imposible. No se puede, por tiempo. Pensé para los que están escuchando, ¿no? Para que entiendan esto, un experto en electroencefalograma se demora una jornada de trabajo en limpiar la data de un ser humano. Si tenemos una muestra de 40 personas, estamos hablando entonces de 40 jornadas de trabajo solo para limpiar las datas. 40 jornadas de trabajo en días hábiles. ¿Sí? Eso es y eso literalmente. hablamos, y eso sí hablamos que también depende mucho también del tiempo del estímulo, porque si es un estímulo de 30 segundos, bueno, ¿no? Pero si mucha gente dice, vamos a hacer un estudio de seguimiento ocular o en este caso, de electroencefalografía con un spot publicitario de 5 minutos, dices, no vas a terminar nunca. O sea, es imposible poder rastrear segundo con segundo la información que estás obteniendo. Hay que hacer limpieza y algo que yo comentaba, hacer un principio de algo que nosotros le llamamos en neuromarketing de asimetría prefrontal. Tenemos que manejar La simetría también del los córtex principios prefrontal, sí. sí, de Fourier. También tenemos que aplicar, obviamente, una limpieza de Fourier
para poder identificar los valores exactos, porque llega a existir, Miguel, que de repente hay, le llamamos ruido, como cualquier equipo tecnológico presenta ruido. ¿Qué es un ruido? Algunas ondas, ya sean eléctricas de otros aparatos o incluso de movimientos humanos, como el cerrar los ojos o mover las manos, nos hacen una pequeña disonancia en los valores y hay que estar muy presentes en esos valores porque nos pueden dar una interpretación muy diferente en los estudios de electroencefalografía. El análisis de electroencefalograma se llaman artefactos. Los artefactos que son este ruido exacto que genera como el blink, ¿no? Que tiene que ver con cuando uno tiene los, eh, los puntos en la frente y uno pestañea, eso hace que se mueva el músculo y el músculo también funciona con la electricidad. Y como el Claro. dispositivo, lo que es leer la electricidad, lo lee como una reacción ante el estímulo. Entonces, en ese contexto, es claro, uno va identificando estos artefactos. Ahora, cuando uno trabaja con un neurocientífico que tienen años en esto, los neurocientíficos agarran los artefactos y lo saben inmediatamente. De hecho, ellos dicen, mira, estos todos son pestañeos, para afuera. Y los sacan en un CTP, pero aún así se mueran una jornada de trabajo por cerebro. O sea, si estamos haciendo, insisto, una investigación de 20 personas, son 20 jornadas laborales en días de oficina, y otros 15 días para dar resultados. O sea, estamos hablando, son 35 jornadas de trabajo para 20 cerebros. O sea, significa que son 2 meses de investigación mínimo, mínimo. Entonces, si una empresa no va a esperar ni 2 semanas, no va a esperar 2 meses y tampoco lo va a pagar. Sí, porque esas jornadas de trabajo cuestan varios dólares la hora. Varios dólares la hora. El especialista cobra caro. Fíjate, Miguel, que eso también es bien importante, porque también para las empresas que a lo mejor estén viendo o escuchando este podcast, es importante hacérselos entender. Los tiempos son importantes. Sabemos que a veces urge la toma de decisiones en el lanzamiento de productos, de spot publicitarios, de desarrollo de empaques, pero hay que entender que estamos hablando de procesos científicos, ¿sí? Y de que no son de la noche a la mañana. Se ha metido mucho en el mercado el uso de herramientas biométricas, entre comillas, con inteligencia artificial, que yo siempre lo he dicho, la inteligencia artificial simplemente son algoritmos, es una computadora, jamás van a sustituir los valores que te da un ser humano, por lo menos en la parte de neuromarketing. ¿No? Entonces, hay que entender eso, que a veces de repente dicen que en 24 horas se tienen resultados de un estudio de seguimiento ocular con inteligencia artificial. Sí, pero no estás siguiendo un proceso científico y entonces es como si estuvieras tirando dinero a la basura en muchas ocasiones. De hecho, nosotros hicimos un estudio comparativo de cómo analiza una inteligencia artificial una pieza gráfica muy conocida de un estudio antiguo de Toby, que que algunos creen que es de un especialista, pero no es de especialista, es de Toby, que es El bebé y el pañal. ¿Conocen esa pieza gráfica? Sí, Donde muestran claro. un bebé con el pañal y una frase que algunos creen que es de un especialista, y amigo, es de Toby, es de Suecia. De hecho, está en investigación europea, ni siquiera latinoamericana, pero en fin. De hecho, ni la marca ni siquiera existe, pero en fin, son cosas que la gente cree, pero como no sabe, en fin. Entonces está el bebé mirando de frente y está la frase, hay un texto, están los pañales y la marca, y después el bebé gira, ¿ok? Y ven comparativo. Cuando se pasan por una inteligencia artificial, o hay, ¿cómo se llama? Hay tracking predictivo con inteligencia artificial, o algoritmos de eye tracking predictivo con inteligencia artificial, eh, la foto, la variación de las visualizaciones entre el bebé mirando de frente y el bebé girado no cambian. De hecho, asume en la inteligencia artificial que la gente lee el texto. Y es como de, mira, en esto voy a hablar de exactamente lo contrario que acabo de decir antes. Yo te puedo firmar $1 millón a que la gente no lea en una pieza gráfica. Te lo firmo, donde tú seas. Cualquier pieza gráfica sobre la faz de la Tierra que tú pongas un texto, la gente no lo va a leer. ¿Sí? No necesito hacer un eye tracking. Lo sé, porque hemos participado en tanto estudio a lo largo de nuestra vida que ya tengo. El humano no lee, a menos que esté bien diseñado. Entonces, que una inteligencia artificial me diga que los seres humanos per se van a leer un texto, uno mira y dice, está mal, está mal. Y si alguien va a rediseñar una pieza gráfica en base a una inteligencia artificial con estos datos, los resultados van a ser desastrosos, desastrosos.
¿sí? O sea, si van a confiar en una inteligencia artificial, prefiero que confíen en su intuición. Es mucho más efectivo. Se lo digo de ya. Claro. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Los algoritmos predictivos no logran predecir la conducta humana ¿Sabes qué es porque lo la que conducta pasa, humana no es Miguel? tan predictiva. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay que entender que la inteligencia artificial, por lo menos para el uso de herramientas biométricas en la parte de neuromarketing, jamás van a medir el ambiente psicosocial y económico de un individuo, ¿sí? Y cultural. O sea, esa es una realidad. La inteligencia artificial te va a decir que una persona de 80 años tiene la misma visualización que una persona de 5 o 10 años. Y eso es Total. mentira. Y que Entonces, los por un hombres lado, miran igual que las mujeres. Y que si alguien mira México, mira igual que alguien de Chile. Y amigo, no, no, no. Se los garantizo donde sea. No. simplemente te voy a decir una cosa, hay un estudio por ahí que la gente investigue, la gente que está escuchando o viendo este podcast, que investigan. Hay un caso de un estudio con inteligencia artificial con seguimiento ocular para identificar en la cuestión médica, ¿sí? Más de 17 patologías pulmonares. El algoritmo se llama CheckNest y es de la Universidad de Stanford. Y resulta ser que cuando aplican esta tecnología con inteligencia artificial de seguimiento ocular, detecta supuestamente la patología preventiva que puede desarrollar una persona. Entonces resulta ser que tuvieron muchos errores. A pesar de que habían tomado en la inteligencia artificial, habían tomado el patrón de más de 1,700 casos de enfermedades pulmonares, resulta ser que es cero efectiva. Entonces, yo creo que, digo, nos estamos metiendo a lo mejor en otro ramo, pero la inteligencia artificial es buena, sí, pero estamos en pañales. Todavía falta mucho para que podamos integrarla realmente y que pueda tomar decisiones por nosotros en algunos casos, ¿no? En la parte del neuromarketing, yo considero que todavía no es viable porque nos hace falta mucho. Primero tendríamos que bajar un poquito los costos de las herramientas biométricas, que ese es otro tema importante. Las herramientas biométricas para una persona que empieza en neuromarketing es costoso, ¿sí? Pese a lo que digan, que cada vez son más baratas, sí, pero sigue siendo costoso para un estudiante que termina una maestría en neuromarketing o que estudia un programa formativo en neuromarketing. Entonces, y cada herramienta biométrica funciona de forma diferente y necesita una práctica. Como bien lo comentábamos, solamente a través del tiempo y de los años vamos haciendo una formación realmente en este uso de herramientas biométricas y todo, desde el seguimiento ocular, la parte de un electroencefalógrafo, un test de asociación implícita, o sea, todos conllevan y tienen su especialidad, ¿no? Total, mira, yo solo quiero hacer una salvedad. Quiero que por favor alguien busque cuánto vale un Tobii X230 en este momento. Googleen cuántos miles de dólares cobra. Y se van a dar cuenta de que probablemente cueste lo mismo o el doble de su maestría. Esto, esto, amigo mío. Entonces, nos damos cuenta de que un X230. Hoy día hay otros, creo que no está el X230, hay uno más moderno, pero que sigue siendo igual de caro. Y se dan cuenta de que, y ojo, mi mirada es que los costos del hardware han disminuido, pero los costos de software no han disminuido, se han mantenido. Entonces, claro, quizás adquirir laboratorio es fácil, pero un software no es tan accesible. Ahora, viendo tu currículum, hoy día estás trabajando como profesor de pregrado y posgrado en muchas universidades, estoy mirando acá mientras estamos conversando, el Instituto Leonardo Bravo, Universidad Latina, la UNIR, eh, la Universidad Iberoamericana. Entonces, con respecto a esto, y tú que tienes contacto con los nuevos alumnos y las nuevas tendencias, ¿cuáles son las nuevas preocupaciones que tienen los nuevos alumnos que van saliendo estudiando neuromarketing? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que ven a futuro? Como futuros Fíjate profesionales en que este caso. ellos, en realidad los programas formativos que hay en academia, independientemente de la universidad sea una buena o no tan buena universidad, de grado medio en la parte económica hasta un alto grado, yo creo que la preocupación inicial es esa. O sea, lo que les preocupa a ellos es que han aprendido solamente la parte teórica y necesitan más la cuestión práctica, ¿no? Y el problema es la accesibilidad de las herramientas biométricas por sus altos costos
Y ya tenemos entendido a este grado de que hay muchos vendehumos en el mercado, eso es bueno, ¿no? A diferencia de unos 5 o 8 años atrás, que sí exaltaba eso. Y ya están empezando a buscar formaciones en la parte de herramientas biométricas. Lamentablemente, las universidades no invierten mucho en herramientas biométricas para el uso de los mismos estudiantes. Y a muchas universidades crean laboratorios para los mismos estudiantes, pero ese mismo equipo queda obsoleto al año, año y medio, no se le da seguimiento, y la persona que se encargaba de llevar a lo mejor ese laboratorio ya no está ahí, ya no saben utilizar el equipo y se utiliza como ellos creen. Entonces, creo que sí, en los programas formativos, eso es para todas las instituciones académicas, necesitamos realmente expertos en herramientas biométricas que empiecen a dar estos mismos programas formativos que se rodean de gente experta para poder llevar, congeniar la parte teórica con la parte práctica de estos programas. Creo que esa es la primera situación y la otra, volvemos a lo mismo, los costos, ¿no? Yo creo que se puede hacer un neuromarketing de una forma más barata, siempre y cuando llevemos un proceso científico correcto. A veces me ha tocado ver estudios con equipos muy buenos, ¿sí? Y otros no tan buenos, pero que llevan un proceso científico y a veces el resultado de las herramientas biométricas, como siempre lo he dicho, no es el automóvil, muchas veces es el conductor. Total, yo conozco, siempre voy a hablar este caso, lo he hablado ya en este segundo podcast. Yo conozco un neurocientífico chileno llamado Hernán Díaz, con el cual he trabajado, he tenido el placer de trabajar y aprender de él. Hace estudios con un Emotive. Un Emotive, un juguete que cuesta $800, 800 euros, y él ha dado resultados y muy buenos resultados con un Emotive, simplemente porque sabe cómo utilizarlo y sabe cómo limpiar la data. Listo. Claro. Y hay gente que dice, los Emotive son juguetes. Bueno, este investigador, imagínate cómo lo haría con un electroencefalograma de $40.000, pero aún así con un Emotive puede resultar. Ahora, estas tres preguntas se las voy a hacer a todas las personas que invite. Primero, creo que lo conversamos, pero te lo voy a hacer de todas formas. ¿Qué es para ti el neuromarketing? Mira, yo como lo defino el neuromarketing, como se lo digo a los estudiantes, obviamente por la tendencia que tengo, yo siempre he dicho que es una herramienta de la investigación de mercados que nos sirve para conocer el aspecto no consciente del consumidor, partiendo de dos cosas, procesos científicos y herramientas biométricas. Perfecto. ¿Qué opinas tú de la gente que considera que el neuromarketing es bluff, es humo, es fake, es bullshit? ¿Qué opinas de ese tipo de personas que, debido a la mala fama que le ha generado estos gurús de turno, creen que el neuromarketing no funciona, no es real, que es solo un evento mediático? Mira, en primera les diría que es importante que nos informemos porque el Internet nos ha hecho mucho daño. Nosotros vemos un TikTok y pensamos que ya con ver ese TikTok que tiene 500,000 vistas, ¿no? En las primeras 24 horas ya es real. Entonces, tenemos que meternos más. El neuromarketing no es meternos nada más a un libro, leer un artículo, ver un video, sino que tenemos que indagar un poquito más realmente qué es el neuromarketing en primera instancia, ¿no? No es humo, sí, hay vende humos, que es muy diferente, que le han hecho mucho daño y desprestigiado mucho la actividad. Incluso voy a decir, no sé si pueda decirlo en tu podcast, pero lo voy a decir así tal cual. En el mes de octubre se presenta aquí en México Jürgen Klarik, y lo acabo de ver en redes sociales. Entonces, para la gente que nos dedicamos al neuromarketing, pues hace unos años Jürgen Klarik pues hablaba muy bonito del neuromarketing desde la parte nada más de divulgación. Es un buen vendedor de neuromarketing de divulgación, pero no científico. Entonces, ya la gente no cree en él. Viene y ya veo los comentarios que ponen en la venta de boletos en la página de internet y los comentarios que le dicen y hablan de un vendehumos, claro, por supuesto. E incluso te voy a decir una cosa, Miguel, bien importante. La mayoría de los clientes que tengo, aparte de ser representante de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor, tengo una agencia de investigación que se llama Signal Consulting Group. Esta agencia ya tiene los años y la mayoría de los clientes, por primera vez que vienen con nosotros, llegaron porque alguien los estafó y les vendió algo que no es neuromarketing. Cuando les pedimos que crean en nosotros, que incluso montamos el laboratorio dentro de sus instalaciones para que ellos vean realmente cómo es todo el proceso,
y ven los resultados, quedan satisfechos. Entonces, hace poco hacía una entrevista que me hicieron en la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí en México, y les decía que en Latinoamérica ya el día de hoy, esto es bien importante saberlo, de cada 5 empresas que invierten en investigación de mercados, 3 de ellas están ya utilizando neuromarketing. ¿Cuál es el problema? Que hay pocas agencias y pocos expertos en neuromarketing. Bueno, en Significa, Chile hay una empresa que se llama Agencia Mars, liderada por un joven talentoso, se llama Miguel Ángel Ruiz. Se las dejo ahí. Y claro. funcionamos en toda Latinoamérica, ¿sí? Lo único que me complica en otro idioma, porque de verdad no se me dan muy bien otro idioma. Así que Hispanoamérica, Pero fíjate que eso está muy padre. Te voy a decir por qué. Porque las empresas que nos hemos dedicado, las agencias que nos hemos dedicado a hacer estudios de neuromarketing, tenemos cabida, es un terreno muy virgen. Esa es la realidad. O sea, tú dices ahorita, bueno, tenemos presencia nosotros para hacer investigación en toda Latinoamérica, toda Centroamérica, todo el Caribe. Claro, yo también, la mayoría de clientes que tengo, no crees que son mexicanos, no para ¿no? nada, no. Normalmente son de Guatemala, son de Panamá, son de El Salvador. ¿Por qué? Porque van buscando y se van dando cuenta que lo que quieren es algo tangible. Y la mejor publicidad, como buen mercadólogo que también soy, yo te puedo decir, la mejor publicidad es de boca en boca. Entonces, oye, ¿quién te hizo este estudio? Le dicen a alguna empresa, no, pues me lo hizo Signal Consulting Group, pásame el contacto. Y entonces se va haciendo una cadena cuando ven que realmente hay resultados tangibles. El neuromarketing es muy asertivo, ¿sí? Sin duda. No es humo, pero hay que saber aplicarlo y saber con quién te acercas. Era lo que yo decía, es como las empresas no van a invertir en tener un área específica de neuromarketing dentro de la misma organización. ¿Por qué? Pues es como una analogía que digo yo, es como tener un médico, es como si yo tuviera en la nevera, tuviera metido a un médico para que cuando yo me sienta mal lo descongelo y ahora sí me atienda. Pero durante todo el año o durante 5, 6, 8 años, le voy a estar pagando tal cual sus servicios. No. Y muy curioso, las mejores agencias de neuromarketing no son las grandes agencias de investigación, son las medianas o las chicas. ¿Por qué? Porque en algún momento no se creyó tanto en el neuromarketing que las agencias grandes descuidaron esas áreas. Pues nos pasó hace poco, o sea, con la pandemia dio la noticia Nielsen de que se deshacía directamente de toda su área de neuromarketing, ¿no? Y subcontrataron servicios. ¿Por qué? Porque no era rentable para ellos, porque no tenían especialistas. Lo que necesitamos crear son especialistas. Y la gente que se vaya a dedicar al neuromarketing, que se apasione, incluso de un neuromarketing de divulgación, yo los invito a que se acerquen un poquito más a la parte de práctica, porque es muy rentable, es un terreno virgen y que no es una tendencia, es una realidad del neuromarketing. Y yo creo que junto con la inteligencia artificial son dos grandes disciplinas que van para futuro y por lo menos para unos 30 o hasta unos 50 años más. Total. Oye, y por último, dentro de estas preguntas, no por último a terminar el capítulo. Por último, ¿cómo una empresa podría aprovechar los resultados que le puedan dar el neuromarketing en su negocio? Mira, por lo menos aquí en México, yo te puedo decir que más del 70% de las empresas que generan un aspecto económico no son las grandes empresas, sino son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y muchas veces creen que el neuromarketing no es efectivo o que no pueden aspirar por los costos a la parte del neuromarketing. Eso es una gran mentira. El neuromarketing te puede ayudar para muchas cosas. La mayoría de los clientes que tenemos como agencia, no como asociación, como agencia, es muy curioso porque nos contratan para el desarrollo de spots publicitarios, para la cuestión de, el desarrollo de nuevos empaques y la industria que más se mueve, por lo menos aquí en México, debido a la regulación que tenemos en la parte médica, pues es este ambiente farmacéutico. La industria farmacéutica aquí en México es la que más invierte en la parte de estudios de neuromarketing, porque ya no pueden hacer estrategias convencionales de mercadotecnia, ya no les permiten, hay una regulación muy fuerte en la parte de medios digitales. Entonces, la única forma que tienen realmente es hacer campaña en el campo o punto de venta. Entonces, para un desarrollo de un merchandising, para el desarrollo de un nuevo empaque,
hacen estudios de neuromarketing y han resultado ser muy efectivos para la venta de sus productos, ¿no? Total, solo voy a decir que hay un caballero que baila y le va muy bien y que está basado todas sus campañas en neuromarketing. Para no decir que es Doctor Simi. Sí, claro, claro, por supuesto, Sí, Doctor Simi es uno de los ¿no? mayores que compra esto en Latinoamérica. Oye, entrando a lo nuestro, a tierra derecha. Me comentaba en el pre-podcast que hay una herramienta que no es muy utilizada y que ustedes tienen como técnica que están utilizando mucho en investigación. ¿Cómo se llama esa herramienta? Cuéntame de cómo la están aplicando. Sí, fíjate, Miguel, se llama termografía. La Perfecto. termografía realmente es una herramienta que funciona, son parte de un principio de la cuestión de los infrarrojos, ¿no? Ok. Como bien sabemos, de repente William Herschel, ¿sí? Empieza a hacer unos estudios hace muchos años y se da cuenta, erróneamente, de repente pone un termómetro, una serie de termómetros en un prisma que reflejaba la luz solar. Y entonces en cada color del prisma que reflejaba en el arco iris ponía tal cual un termómetro y se daba cuenta que tanto los mismos colores, como a lo mejor un color amarillo, como un color rojo o como un color verde, pues tenían la misma temperatura. Entonces, eso fue, te estoy hablando de 1890 aproximadamente. Y por error, desliza sin querer un termómetro y ese termómetro estaba en la parte donde no estaba ese arco iris de color, que se reflejaba la luz, y resulta ser que la temperatura era más alta. Entonces se da cuenta que había energía de los rayos solares que no era detectada a lo mejor por la misma luz, ¿no? Estaba en la parte oscura. De ahí surge el principio de la radiación infrarroja, y entonces hay unas cámaras termográficas que se han utilizado mucho para la industria precisamente de los combustibles. Para detectar, por ejemplo, fugas de gas o fugas de energía eléctrica, se utilizan estas cámaras termográficas. Nosotros en el año 2017 empezamos a hacer estudios con estos equipos que no son, lamentablemente no son baratas las cámaras termográficas. Y lo que empezamos a hacer es hacer estudios para empezar a hacer un mapeo emocional, ¿sí? Porque estas cámaras termográficas pueden medir la temperatura casi de píxel por píxel de una imagen radiométrica. Entonces, a veces pensamos que solamente tenemos un solo nivel de temperatura en el cuerpo, tenemos 26.5 centígrados, ya, nuestra temperatura está perfecta. Y no, resulta ser que a nivel facial tenemos diferentes métricas de temperatura. Entonces, dependiendo el principio de la temperatura que tenemos en nuestro rostro, podemos hacer un mapa emocional de las 6 emociones básicas que se presentan en el mercado. Entonces, nos tardaron bastantes años para poder desarrollar este mapa y ahora lo que hacemos es que utilizamos estas cámaras termográficas muchas veces en centros comerciales, las ponemos para radiar y ver la emoción que está presentando una persona. Es mucho más efectivo que un facial coding o lo que le llamamos nosotros la electromiografía. ¿Por qué? Porque a diferencia de la electromiografía o el facial coding, esto parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no hay forma de mentir. A lo mejor tú puedes mentir con un electroencefalógrafo y vas a ver los resultados cambiados. Si un individuo puede mentir, se la puede creer mentalmente y órale. Pero cuando hablamos del sistema nervioso independiente o autónomo, es muy difícil mentir. Tan es así que los mismos médicos cuando vas, lo primero que te preguntan es si has tenido temperatura, porque la temperatura no es como que la puedas controlar mentalmente. Mm. Entonces, nos ha servido mucho. Lamentablemente es una herramienta que no se ha utilizado mucho. Sé de algunas universidades que lo están utilizando, no en América, pero sí en España. Por ejemplo, tú hablabas al principio de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada está utilizando, haciendo estudios con cámaras termográficas. Que una cámara termográfica, para que sea una idea la gente que nos está escuchando, viendo, pues una cámara termográfica de ese tipo cuesta aproximadamente $500,000 mexicanos, ¿no? Entonces ¿Que es esos son en sumamente caro. dólares? Híjole, no sé en cuánto está ahorita la conversión porque hemos tenido un movimiento muy fuerte,
pero ahorita mismo te digo, nosotros tenemos el tipo de cambio, ahorita te voy a decir, si estamos hablando de 500,000 pesos mexicanos, estamos hablando de $25,000, ¿sí? Ahora, con respecto a eso, entendiendo esto de la temperatura, que algo que se ocupa también mucho en el GCR, la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica de la piel mide tres variables: temperatura, sudoración y pulsaciones por segundo. Entonces mide la conductancia de la piel, mide la temperatura, cuando hay una arousal del sistema simpático nervioso, es una excitación, y también, Claro. por supuesto, mide las pulsaciones, porque cuando algo me emociona, mi corazón late más fuerte, mi temperatura comienza a aumentar, y obviamente eso también hace que sobre más. Entonces es un poco muy parecido lo que sí, como la mayoría de las herramientas de neuromarketing o de neurociencia aplicada, por sí solo no nos da un resultado y tienes que cruzarlo con otras cosas, porque yo sé que generó una arousal. La pregunta es ¿por qué? O qué. Entonces ahí es cuando necesitamos de otra herramienta para demostrar. Pero está muy alineado con esto del medir Fíjate que aquí respuesta. con la cuestión de la termografía, es algo que comentábamos, nosotros hemos hecho algunos estudios comparativos con algunas otras tecnologías y la verdad es que por lo menos a nosotros nos ha dado muy buenos resultados la termografía. La termografía, en lugar de tener que utilizar a lo mejor dos o tres herramientas juntas, nada más utilizamos termografía y hacemos estudios también de electroencefalografía. La electroencefalografía con la termografía nos ha dado muy buenos resultados. Fíjate que hace aproximadamente mes y medio, hicimos un estudio precisamente con un grupo muestral de 64 personas. Hicimos un estudio de termografía para identificar lo que era, qué tanto impacta en la decisión de compra, por ejemplo, la marca en la cuestión de los empaques. Ujú. Hicimos una prueba de dos marcas de café aquí en México que son muy fuertes, de segmento de clase media. Se los dimos a probar esos cafés, pero inicialmente sin marca, en vasos sin una marca, y toda la gente, estas marcas era Starbucks, que pues es muy conocido a nivel global, que no es el mejor café, por lo menos a mí no me gusta tanto, pero reconocido en la cuestión de marca, pues tiene un muy buen reconocimiento y posicionamiento de marca. Y otro que se maneja muy bien, de muy buen nivel de café, que es Café Punta del Cielo aquí en México. Hacemos este estudio, nunca les dijimos, les mencionamos si era Starbucks o era Café Punta del Cielo, se los dimos en el mismo vaso aproximadamente, nada más decía la letra A, la letra B, y curiosamente cuando terminan esta prueba, les damos ahora sí los productos, los vasos con las marcas, pero hicimos una jugarreta, lo que hicimos fue que en el vaso de Starbucks pusimos Café Punta del Cielo y en el café de Punta del Cielo pusimos el de Starbucks. ¿A qué conclusión llegamos con esas personas? Pues llegamos a de que influye demasiado lo que es la cuestión de la marca en la toma de decisiones. La gente desde el aspecto no consciente nos decía que el mejor café en calidad definitivamente era Café Punta del Cielo, ¿sí? Pero cuando veían la marca decían que el mejor café era Starbucks. Entonces fue bien interesante porque si lo hubiéramos hecho con a lo mejor con otras herramientas, no nos hubiera arrojado una respuesta tan afirmativa. Entonces, eso nos dio a entender también que el mapa que habíamos desarrollado nosotros emocional con la termografía, pues fue excelente y dimos con el punto clave, ¿no? Cuando ya le dijimos a las personas muestrales, terminamos el estudio, les dijimos que pues más del 72% de las personas había dicho que el mejor café era Starbucks, pero no sabían identificarlo, fue cuando dijeron, la verdad, sí era mejor el otro café. Entonces, es bien interesante todo lo que se va haciendo de estudios con las herramientas biométricas, independientemente de cuál sea, ¿no? Y lo que vamos encontrando, vamos conociendo nuevas conductas, nuevos hallazgos, pero es importante comentar que lo que haces en un estudio a la mejor de cafés, que eso es lo que hacen muchos vendehumos. Piensan que porque No ya se salió el replica estudio, en otra. Sí. sí, lo aplican a cualquier industria y no es así. Hay características, hay que medir los componentes socioeconómicos y religiosos incluso y culturales de los individuos. No va a ser lo mismo la respuesta de un mexicano que a lo mejor de un chileno, ¿sí? Total, o sea, si me tomo a mostrar el café no tengo ningún punto de referencia, no, o sea, no tengo una forma porque nunca lo he probado. Starbucks sí lo he probado, o sea, me, Starbucks es rico en productos en base a café, pero que no son café.
O sea, un frappuccino Claro. no es café. Frappuccino que tiene un shot de café y creo que sabe. Pero que alguien considere que el café de Starbucks es rico, háganse ver. Pero no lo es. No lo es. Tampoco el de Juan Valdés, lo siento. Aunque prefiero un tinto de Juan Valdés que un americano de Starbucks, pero tampoco es muy bueno. Claro. Ahora, con respecto a los conocimientos, yo siempre hablo de esto de las macro tendencias que hay cuando uno trabaja en mucha industria y va comparando, si de repente hay patrones que se van repitiendo de industria a industria y uno se da cuenta que son estas macro tendencias, estos fractales, ¿no? Estas conductas que son repetitivas en distintos contextos. Por ejemplo, nosotros tenemos como máxima que las mujeres en tiendas no miran por sobre la altura de los ojos en Latinoamérica. ¿Sí? Porque hemos hecho estudios en tantos países, distintas industrias, y vemos el mismo patrón que terminamos determinando que las mujeres no leen elementos material POP por sobre la altura del ojo. No lo lee. O sea, tenemos estudios en toda Latinoamérica y en ninguno hay un caso que sea distinto que tú digas, ¿sabes qué? En este país la gente sí lee. En Latinoamérica no. ¿Qué tendencias tú puedes ver y que pueden aprovechar los emprendedores, empresarios, que tú digas, mira, estos son patrones que se repiten constantemente sin caer en estos neurotips de gurú de turno? Fíjate, yo creo que ahí sí yo estaría un poquito en contra. Yo no te podría decir que hay tal cual ciertos patrones que siguen. O sea, sí lo identificamos nosotros, pero tendría que haber hecho yo un estudio a lo mejor a nivel global para decirte esto pasa en todo el mundo y con todas las personas. A mí me Y yo pasa no con las me, mujeres no- en Latinoamérica, el resto, no. sí, claro. España, Fíjate que yo no me atrevería. Lo que sí, por ejemplo, este tipo de estudios, por ejemplo, en la conducta de marca, nos hemos dado cuenta que el papel del posicionamiento de marca, el trabajar en tu marca, te puede ayudar bastante, ¿no? Como ahorita lo que comentamos de los cafés. Si tú trabajas, obviamente, en tu marca y empieza a ser reconocida, es un valor, es un plus que le puedes dar a tu marca, pero hay que trabajar desde cero. O sea, y eso conlleva mucho tiempo, muchos años de esfuerzo. y Y mucho dinero. diciendo así, claro. Entonces, incluso hay gente que de repente en algunas conferencias me dicen, bueno, igual, dame un tip, por ejemplo, para los sitios web. ¿Qué es lo que más ven? ¿El patrón de la Z? No, o sea, no puedo decirte algo porque son contenidos muy diferentes. O sea, los contenidos que hay en una página de internet no será lo mismo el que vende tenis a aquel que de repente vende medicamentos, ¿no? O sea, lo que sí es que es importante, y eso sí es un buen tip, que no hay mejor inversión, y eso se lo puedo decir a toda la gente, no hay mejor inversión. No gasten dinero en invertir en estrategias, en pagar estrategias de SEM en internet, no paguen en cuestiones mágicas que les digan. Yo les diría que es mejor invertir antes de publicidad, es invertir mejor en conocer a tu consumidor. Si tú inviertes en conocer a tu consumidor, tienes todo ávido y vas a encontrar una excelente estrategia. Hay que conocer a nuestros consumidores y a veces no necesariamente tiene que ser neuromarketing, con que a veces tú incluso como dueño de un negocio te acerques a los clientes cada vez que van a comprarte algo, platiques con ellos para que te digan su punto de referencia. Yo creo que eso va a ser muy importante. Entonces, no estamos acostumbrados en invertir a la cuestión de conocer a nuestros consumidores. Yo siempre he dicho que el neuromarketing es como dos formas de conocer al consumidor. Una encuesta, un focus group, un estudio etnográfico, son técnicas convencionales de la investigación, o el neuromarketing, la parte consciente y no consciente. Y a los estudiantes les llego a decir, esto es muy sencillo, es como conocer a tu pareja. Conocer a tu pareja de dos formas. ¿Qué prefieres? ¿50 citas? ¿Sí? ¿O prefieres un fin de semana en un lugar paradisíaco? Entonces dicen, no, pues un lugar paradisíaco. Otros dirán que las 50 citas. Bueno, son dos formas diferentes. En las dos estás conociendo a una persona, pero en una no ves lo que ves en otra. Cuando tú estás en esas 50 citas la persona va a estar bien arregladita, buena postura, pero en el viaje paradisíaco vas a pasar 24 horas con ese consumidor. Y esa persona la vas a ver desde que se levanta, ¿sí? Cómo se lava los dientes, hasta cómo se baña, cómo se cambia, ¿no? Y a lo mejor sin estar arreglado. Entonces, no significa que una técnica sea mejor que otra, son complementarias para entender a los consumidores. Lo que sí le invito yo a la gente es
inviertan siempre una inversión en conocer a tus consumidores, siempre va a ser redituable. Probablemente no esperes los resultados inmediatos, pero a la larga te va a generar un posicionamiento. Hay que ver las grandes marcas. Las grandes marcas están haciendo estrategias ya, haciendo estudios de neuromarketing para encontrar estrategias efectivas, ¿no? Que no sepamos todavía cómo funciona del todo el neuromarketing por esos pseudogurús o lo que encontramos en Internet es muy diferente, pero hay que invertir en tratar de conocer a nuestros consumidores. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Hablemos de que muchos emprendedores no se dan el trabajo, se concentran mucho en su producto, en su solución, en su propuesta, y no en quién le están vendiendo. O cuando lo hacen, la verdad es que lo hacen de una forma bastante tenue, poca, poco profunda, ¿no? No tratan de investigar. ¿Cuál crees tú que es la idea detrás de voy a hacer un negocio? Tengo que entender a qué le estoy comprando. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, Miguel Ángel Ruiz, agencia Mars, que yo estoy constantemente pensando en una forma de cómo venderle y llegar, por ejemplo, a mí me complica mucho esto, a las agencias de publicidad. Porque al fin y al cabo me están contratando para decirle, hola amigo, tu campaña creativa no funciona, págame. Entonces es difícil porque estás de alguna otra forma diciéndole a la otra persona que su trabajo no es que no funcione, pero que esto que hizo y que quizás le hacía mucha ilusión no está siendo efectivo con su cliente. Entonces siempre estoy dándole una vuelta a forma de cómo decirle a esta persona de que medirlo es importante sin decirle que su trabajo no funciona. Entonces hay una dicotomía, es como de, oye, esta campaña está muy buena, la testeamos, está muy mala. Y entonces está esta Claro. dicotomía. Es más fácil que un cliente final me contrate a que una agencia de publicidad me contrate. Porque el cliente le está pagando a la agencia para que la agencia le dé el resultado. Entonces el cliente sí está preocupado de lo que la agencia, que lo que la agencia está haciendo está bien o no. Pero que la agencia contrate es difícil. Y ahora, ¿por qué entonces quiero entrar por la agencia y no por el cliente? Es fácil. Porque un cliente es una marca, un producto. O ya, está bien, no sé. CMPC son 7 marcas de consumo masivo. CMPC es una empresa papelera y tiene papel higiénico, pañales, etcétera, ¿ok? Son 7 marcas. Pero yo cuando entro con una agencia, son 35 clientes. Ujú. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tener una reunión con un gerente, con 35 gerentes de marketing o con el dueño de la agencia y que él le venda a los 35 clientes? Obviamente es mucho más fácil entrar por la agencia, más fácil desde el punto de vista comercial mío, pero más difícil de que me compren ellos, porque al fin y al cabo yo le estoy diciendo, voy a medir tu trabajo. Yay. Claro. A nadie le gusta el feedback de su trabajo, eso es mentira. ¿Sí? Oye, dame feedback sobre este producto y tú le decís, sabes que tu producto está malo. La gente queda como de, pero ¿cómo? No le gusta. Es mentira eso de que dame un feedback duro y puro y duro de mi producto. Es mentira. Cuando tú lo haces, el otro se siente ofendido. Entonces, siempre estoy pensando en esta forma, pero los emprendedores y muchos empresarios no están tan preocupados, no sé si es la preocupación, de entender a su consumidor final, y al fin y al cabo son quienes les compran. Entender a nuestro consumidor y ajustar nuestro negocio a la necesidad de mi cliente debería ser la base, pero no es la base de algunos. ¿Qué visión tienes sobre eso? De que las personas Mira, no... fíjate que es muy cierto, lo que acabas de decir es muy cierto, son varios temas, ¿no? En primera, hay que entender que la parte del neuromarketing, lo que nos dedicamos a esta parte del neuromarketing y tenemos nuestras propias agencias, es una realidad. Terminamos siendo los malos. También parte del que no se cree en el neuromarketing es porque estás descubriendo, ¿sí? O le estás diciendo que no está entendiendo a su consumidor a la agencia de medios, por ejemplo. Mm, Nos pasó hace poco con un cliente que teníamos, todos éramos indirectos, no pertenecíamos a la empresa, éramos subcontratados, ¿no? Los expertos, en este caso la agencia de investigación que éramos nosotros con neuromarketing, tenían a su equipo de diseñadores que eran externos y también tenían a la agencia de medios. Entonces, evaluamos todo, evaluamos el empaque del producto, evaluamos el jingle, evaluamos las frases, todo evaluamos, incluso el spot publicitario que iban a lanzar. Cuando llegamos, todo era casi perfecto. Cuando llegamos al spot publicitario, en el spot publicitario lo pusimos a prueba
Y cuando llegamos a la reunión de dar los resultados, pues era bien difícil para mí decirlo, pero lo dije. Le dije, perdón, y perdón por la expresión que voy a decir, pero en realidad tu spot es una mierda, ¿no? Entonces todos se quedaron como, ay, ¿cómo era posible? Bueno, la agencia de medios, el director de la agencia de medios se enojó mucho. Y dijo, no, ¿cómo puedes decir eso? Yo no creo en esto son mentiras, el neuromarketing no existe. Y le dije, perdón, no lo estoy diciendo yo, no lo agarres conmigo. Eso fue lo que dijo el consumidor desde el aspecto no consciente. Y te pongo a prueba. Si ustedes quieren seguir, tienes dos opciones. O creerme lo que te estoy diciendo del consumidor, yo solamente soy el vocero del consumidor. No haces caso y toda la campaña se cae. O hacemos caso y hacemos algo bueno. Yo le puedo decir a la gente, claro, el de diseño, el encargado de la agencia de diseño, pues estuvo más que feliz porque pues él le dimos todos los elementos para poder hacer, incluso era una campaña donde tenían que hacer un personaje y el personaje fue perfecto y la campaña tuvo un éxito impresionante. La agencia de medios, nada más, el director general de esta empresa de la industria farmacéutica me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo en privado? Sí. Y me lo dijo directamente, me dijo, creo en lo que están haciendo ustedes, simplemente quiero que me digas, ¿crees que debemos de continuar con esta agencia o no? Y dije, yo no puedo tomar decisiones por ti, pero lo que sí te puedo decir es que esta agencia, eh, ellos creen que por muchos años de haber hecho estudios, trabajar lo mismo con otras empresas, va a tener resultados y esta vez no es así. Entonces, cambiaron de agencia, tuvieron un gran éxito porque la agencia de medios se acercó a nosotros, nos dijo, bueno, ¿nos puedes dar tips? Trabajamos, esta agencia de medios se volvió cliente de nosotros y bueno, fue impresionante. Entonces, el neuromarketing lamentablemente descubre las mentiras que hay detrás de una estrategia y eso no le gusta a mucha gente que le diga las verdades. Entonces, claro, cuando se hace un verdadero neuromarketing. Entonces, eso es bien difícil, el lidiar con eso yo creo que va a ser toda la vida y nos llegan a ver como los malos y a veces hasta te da un poco de temor decir las verdades porque a veces son muy duras, pero pues tienes dos opciones, ¿no? O aceptas la realidad o no. Y yo Bueno, hay gente. siempre he sido muy creyente de este principio de la teoría de las especies de Charles Darwin, donde dice que la especie más fuerte no es, digo, la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Entonces hay que estar abiertos a las posibilidades de escuchar el entorno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues yo creo que es importante hacerle entender a las empresas que hay nuevas herramientas, que no todo, estaba viendo que ha disminuido mucho bueno, hace poco publicamos en nuestros medios oficiales, publicamos un estudio que daba esta vista, donde decía cuál era la inversión en el año 2023 sobre actividades de mercadotecnia. Era impresionante que más del 90% no es cierto, más del 76% del presupuesto en América Latina está destinado primordialmente a estrategias en medios digitales. Y curiosamente los medios digitales no te dan muy buenos resultados. Ni siquiera lo que hacías era una inversión de un 70% y resulta ser que lo que regresaba el retorno de inversión, pues ni siquiera era un 10%. Entonces estabas teniendo una merma. Y estaba viendo que uno de los rubros más importantes en los que menos invierte es la investigación de mercados. Y hablando Marketing digital. específicamente de neuromarketing, te da más del 12% de resultados en la parte económica. Entonces, tenemos que cambiar la estrategia. La estrategia no es estar en el mundo, somos una gota de agua. Si hacemos medios digitales, no es que esté en contra, pero si nos dedicamos a estrategias de medios digitales, es una gota en un mar. Entonces, en la parte de neuromarketing estamos cambiando esa metodología. Entonces, estamos tratando de invertir. Tienes dos opciones. O inviertes en hacer estrategias sin entender a tus consumidores, o entiendes en conocer el ADN de tu consumidor. Y sabiendo esa técnica del ADN de tu consumidor, vas a saber por dónde llegar. La estrategia va a ser muy sencilla. Entonces, creo que ese es el tema importante, ¿no? De hecho, bueno, en marketing digital nosotros que hemos visto mucho esto en los últimos años y que siempre estamos midiendo las nuevas tendencias, las nuevas cosas. Lo que menos invierte en investigación de mercado es marketing digital.
porque con las métricas que te da la misma plataforma se quedan y es como amigo. Y claro, antes yo entendía el argumento, que es cuando de, amigo, le voy a poner $100, que voy a andar midiendo con un estudio de 10.000, lo entiendo. Pero hoy día hay campañas de medios digitales que tienen el mismo presupuesto que una campaña en horario prime. Entonces, cuando vas a invertir $500.000, $800.000 en una campaña digital, amigo, mide delante. Creo que no tendría esa certeza de decir, no, que esta campaña funciona. Medir antes. Eso es súper importante. Antes. ¿Por qué tienen la Ujú. manía de llamarme post? Cuando fracasa la campaña, ¿por qué me llaman post-mortem? Cuando la campaña murió. Llámenme antes, en el pre, no en el post. Y segundo, piensen que hoy día las tecnologías nos permiten medir de tal forma que entendemos, hoy día las marcas, lo máximo que están midiendo tiene que ver con la capacidad de atención, que ha disminuido a través del tiempo. De hecho, hoy día hablamos de la economía de la atención, y eso es lo que nos estamos dedicando a medir hoy día. Que la gente nos preste atención en los medios digitales es bajísimo, es difícil. Que presten atención en publicidad en medios digitales, en contexto que estoy consumiendo contenido, y me interrumpe la publicidad, es bajo. Y por lo tanto necesitamos medir medios digitales. Yo no estoy en contra de los medios digitales, estoy totalmente a favor, pero si son bien medidos y bien utilizados, porque de verdad, si no están dentro de esta estrategia. Y lo otro que mencionaba, muchas personas, a las personas que me conocen de más de cerca, saben que no tengo problemas con los conflictos, no es porque sea conflictivo, sino porque no le hago asco, pero claro, es normal este tipo de fricciones entre los equipos debido a que evidentemente está ahí de alguna otra forma midiendo el trabajo de otra persona y en esos contextos a No, nadie y quiere fíjate que escuchar. es entendible también la postura de algunas agencias, por ejemplo, de medios o los mismos diseñadores. O sea, sí es importante su postura, porque le está dando un indicio. O sea, no significa que nosotros estemos diciendo la verdad absoluta. Simplemente estamos siendo portavoces del aspecto no consciente del consumidor. Entonces, tenemos que estar constantemente en el entorno. O sea, tenemos que estar moviéndonos hacia donde van las tendencias. O sea, ahorita esto que tú comentabas, que de repente es un conflicto, pues es un tema muy natural para lo que nos dedicamos a la parte de las neurociencias aplicadas a los negocios. O sea, el decir las cosas, el hacer la interpretación y decir las cosas, cuando tú haces el estudio, incluso ya estás pensando en eso. Yo en lugar de estar pensando en la estrategia, estoy pensando en cómo le voy a decir al director general que su equipo está haciendo malas cosas y que los consumidores no quieren comprar esto. O sea, ese es bien difícil para uno, hay que hacerle frente, eso es una realidad. Hay que entender que el neuromarketing no es una herramienta mágica, ¿no? Que tiene, es como un médico, o sea, los neuromarketers somos como un médico. Hay médicos buenos y hay médicos malos, ¿no? Y el médico bueno, el médico malo te va a decir, tomes esto, porque piensa que todo mundo tiene que tomar diclofenaco, o todo mundo tiene que tomar un paracetamol para que esté bien. Y entonces pasan 15 días y sigues estando mal, regresas con el médico. Bueno, ahora tómese esto. O sea, no es prueba y error. Entonces, aquí tienes que ver tus resultados y para eso hay que preguntar muy bien todo, qué es lo que quieres buscar con esta campaña, qué es lo que te gustaría medir, pero yo creo que el tema importante es entender a los consumidores. Y como siempre lo he dicho, el consumidor se le atiende desde dos frentes, el aspecto consciente y el aspecto no consciente. Y lo que tú comentas de las redes sociales, los medios digitales, yo no estoy en contra, al contrario, me parecen muy buenas herramientas y tenemos que estar en ese medio. Pero hay que medir también la estrategia que estamos haciendo en nuestro embudo de conversión. Lo que queremos al final de cuentas en cualquier empresa no es que hablen bonito de nuestra marca, sino vender, ser rentables. Y yo creo que la mejor estrategia que puedes entender, y siempre lo he dicho, que puedes implementar es entender a tus consumidores, ¿no? Y no necesitas neuromarketing. Muchas veces con el acercamiento al mismo consumidor, que te lleves bien con ellos. Conocí a un director de una gran empresa aquí en México, que él no hacía neuromarketing, no hacía investigación de mercados. Él lo que hacía era iba a los puntos de venta, se ponía afuera, como cualquier otra persona, les invitaba un café a estas personas y les decía, a ver, platícame, ¿te gusta mi sucursal? ¿No te gusta esa sucursal? ¿Te atienden bien? ¿Te atienden mal? ¿Eres cliente frecuente? No, ¿por qué?
Y todo eso le daba una perspectiva totalmente diferente para desarrollar buenas estrategias. Eso era efectivo, ¿sí? Ahora, muchas veces los consumidores ni siquiera saben qué es lo que quieren. Es ahí donde entra el papel del neuromarketing, ¿sí? Ese aspecto no consciente. Siempre hay una razón de tomar las decisiones, pero a veces no son de todo conscientes, porque tenemos, lamentablemente, a nivel Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, lo que hacemos es que tenemos un sesgo de cortesía enorme. Si te dicen, ¿verdad que te gustó este producto? Sí. ¿Verdad que no te gustó? No. Entonces, por no quedar muchas veces mal, decimos cosas que no son. Y no es que el consumidor mienta, sino que simplemente en un rubro donde está, la gente no puede ser menos, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy apasionante, es un tema muy difícil de entender, pero la mejor estrategia, yo siempre lo he dicho, es entender a tus consumidores. No hay vuelta para atrás. Total. Oye, para ir terminando el capítulo, yo sé que en tu asociación hacen cursos constantemente. Si alguien está interesado en estas capacitaciones, en estas preparaciones para ser especialista en neuromarketing, ¿dónde puede encontrar información? Sí, mira, pueden encontrarla, Miguel, gracias por ese golazo, ¿no? Que tú me lo permites, ni lo iba a tocar, pero es www.signalcg.com.mx/taller, ¿no? O en nuestras redes sociales nos encuentran como APNAC, Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor, y ahí encuentran toda la información. Tenemos diferentes programas formativos. Lo primero que hacemos es tener un programa formativo de uso de herramientas biométricas básicas, que es seguimiento ocular y test de asociación implícita. Nosotros estamos dando un software con ese taller que tiene un costo muy, muy barato para hacer una herramienta biométrica. Y ya posteriormente, ya perteneciendo a la asociación con algunos trabajos de investigación para certificarse, pues pueden aspirar incluso gratuitamente a otros talleres como el de electroencefalografía, como el de termografía. Nuestro objetivo no es tener una utilidad, sino llevar al neuromarketing de un bajo costo a mayor número de personas para que tengamos cada vez más expertos en América, ¿no? Y que podamos satisfacer esas necesidades que tienen el día de hoy las empresas. Total y completamente. Si alguien está interesado en tu servicio de México y el Caribe, Centroamérica, ¿dónde puede ponerse en contacto contigo? Ahí mismo tenemos el sitio web que es www.signalcg.com.mx. Ahí encuentran todos los servicios que tenemos. Estamos un poco limitados porque somos una agencia mediana y tenemos un montonal de clientes, pero los podemos direccionar a través de la asociación con algún otro experto cerca de su rumbo, esté en Guatemala, esté en Argentina, ¿no? Sin mayor problema. Y yo creo que aquí el objetivo es de que les damos los datos, ellos se ponen en contacto con alguno de los expertos que tenemos y ahora sí que el que más les guste y el que económicamente sea más atractivo para ellos, ¿no? Total. Y si alguien quiere buscarte, recuerden, Fernando Sánchez Prado lo pueden encontrar en LinkedIn y ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran y ahí Fernando siempre está dispuesto a responder. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos tus conocimientos y esta conversación apasionante sobre el neuromarketing. Gracias por estar acá. Estoy muy contento de este capítulo. Lo teníamos planeando hace bastante tiempo y qué bueno que se haya dado. Gracias, Miguel, a ti y mi admiración completamente porque te digo, sabemos, dicen que entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Admiro mucho tu trabajo y la verdad ha sido una pieza importante incluso para mis mismos estudiantes y ver lo que realmente es el neuromarketing, ¿no? Entonces, siempre voy a estar abierto a las posibilidades de trabajar con la gente, ayudando en beneficio del crecimiento del neuromarketing científico como es, ¿no? Total. Y créeme que, bueno, en esta serie hay varias personas conocidas entre nosotros, entre estos Néstor Bridle, que es una de las personas que indicó, está el presidente de la Asociación de Neuromarketing Europea, que lo conversamos el otro día, Gabriel. también está, Gabriel ya aceptó, Muy bien. y estamos esperando que María acepte. De aquí a que se publique el podcast, yo sé que María va a aceptar. Así que, Mira, grandes expertos, para la gente que está escuchando este episodio o lo está viendo,
De verdad, no se lo pueden perder, es una gran experiencia. Son grandes expertos que no aparecen en libros, que no son vendehumos, que realmente son expertos en la parte de las neurociencias aplicadas a los negocios, desde las herramientas biométricas. Cada uno tenemos una postura muy, muy diferente, ¿no? Pero Y tenemos un punto válida, en común y que válida. nos une, que es el crecimiento del neuromarketing en nuestra zona, y en este caso, pues bueno, algunos en España, pero de verdad, para mí, grandes colegas que respeto, admiro, y creo que estamos todos en el mismo barco, y el objeto es incentivar la parte del neuromarketing y ver que esta herramienta funciona y que podemos llevarla a todo el mundo, ¿no? Total, y dos cosas, dos conceptos para que se queden. Primero, sí, hay gente que vende humo, pero el neuromarketing no humo. Y segundo, funciona cuando se hace bien. Amigos, quédense con eso. Funciona cuando se hace bien. Y una cosa es lo teórico, otra cosa es lo práctico, pero hay un tercer punto, que es mucho más complejo y te lo da experiencia. Lo tercero es dar resultados. Porque puede ser muy bueno en lo teórico, muy bueno en lo práctico, pero dar resultados con un cliente no es tan fácil. Créanme que no es tan fácil. Así que, Fernando, muchas gracias por estar acá. Muchas la gente, gracias a la gente. ¿Qué fue eso? Muchas gracias a la gente, ahí sí, que estuvo conectada escuchando este capítulo. Amigos, se vieron una cantidad de capítulos en esta serie, pero increíbles, con expertos de toda Hispanoamérica. Así que feliz de tenerte acá y poder tener esta conversación. Y se vienen otras mucho más interesantes. Así que, Fernando, gracias por tu presencia y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de otro Planeta. Y recuerden, si algo que le interesó acá, algo que aprendió, algo que le gustó, compártalo con más personas ya que esta comunidad crezca, para que más personas tengan un negocio de otro planeta. Muchas gracias, nos vemos.